Corporación Americana de Aprendizaje presenta. Karl Marx fue un genio. Karl Marx fue un idiota. Karl Marx es un falso profeta. Encuentro con Karl Marx. ¿Quién fue Karl Marx? O mejor dicho, ¿quién es Karl Marx? ¿Quiénes siguen sus ideas? Hay diferentes opiniones con respecto a Karl Marx. ¿Por qué? Ahora veremos a algunas personas que conocieron a Karl Marx, o que creyeron conocerlo. Caballeros, ¿señora está lista? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Hola. Vengo a decirles que 100,000 obreros están en huelga. Friedrich Engels. Tal vez ya me conocen. Seguramente ya oyeron hablar de mí. Mikhail Bakunin. Marc Alejandro, jefe bombardero del crucero Aurora. Mi nombre es George Cooper y soy de Manchester. Luis Larreta, defensor de la libertad. Marxismo, la teoría que dividió al mundo. Presentada por la Corporación Americana de Aprendizaje y producida por International Cinemedia Center. A la memoria de Karl Marx. Murió en Inglaterra, en el exilio, siendo fiel creyente de sus ideales. 17 años más tarde, nace un diario en Rusia. Iskra, La Chispa. Diciembre de 1900. Editor Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. Tema, el marxismo. Ideal, crear una conciencia popular con este diario. Las ideas populares de Marx fueron puestas en práctica por Lenin, y el marxismo llegó al poder en Rusia en el año de 1917. Hoy, más de 50 años después de la Revolución Rusa, una tercera parte del mundo está manejada por ideales marxistas. Fue el crecimiento de un poder que sorprendió al mundo entero. Y todo bajo las doctrinas de Karl Marx. ¿Cuál es el poder de estas doctrinas? ¿Cómo se llevan a cabo? Karl Heinrich Marx nació en 1818 en la ciudad de Trigger, Alemania. Hijo de un próspero abogado que tenía muy buenos planes para que su hijo se desenvolviera en la clase media. Karl Marx fue a las universidades de Berlín y Bonn. Era un joven normal. Bailaba y bebía con sus compañeros. El joven Marx estudiaba con mucho interés las ideas del filósofo alemán Hegel, quien desarrolló el concepto de la dialéctica, que es el arte de razonar metódica y justamente. Este concepto influenció enormemente al estudioso de Marx. ¿No es así? Usted se refiere al personaje histórico, y yo pienso que debería tomar en cuenta al hombre. Señora. Yo soy Jenny Marx, nacida baronesa de Westphalen. Karl y yo estuvimos casados mucho tiempo. Soy mayor que él 4 años.
Fue un gran hombre. Y era muy extraño. ¿Saben ustedes que escribió poesía? Estamos encadenados, golpeados, vacíos, llenos de miedo. Y aún así el mundo nos lleva en sus vueltas cantándonos canciones de muerte. Y nosotros solo somos los títeres de un dios de hielo. Tuvimos momentos difíciles, pero Carl también escribió poemas de amor. Nuestra vida fue difícil, pobre, humilde, muy pobre. Pero nunca faltó la felicidad. Marx era aún muy joven cuando abandonó sus estudios de Derecho, de Poesía y de Filosofía académica. Marx dijo: los filósofos no hacen más que describir el mundo en formas diferentes, y el objetivo es cambiarlo. A los 24 años, Marx estaba logrando su objetivo. ¿En qué consistía su preocupación por los cambios? El periodo victoriano fue un periodo de grandes fuerzas. La ciencia cambió la opinión del hombre con respecto al mundo en que vivía. Además, cuestionaba su origen y la verdadera raíz de su fe. La industrialización cambió su forma de trabajo y de vida. Los burgueses destruyeron el poder absoluto de los reyes. Y la lealtad ya no era para los mandatarios, sino más bien para la nación y para la expansión industrial. En los clubes sociales decían: donde hay metal, hay dinero. El mineral es fortuna. Fue una época de desarrollo económico, pero no para los trabajadores. Por ende, la revolución industrial se transformó en algo brutal, y la gente vivió peor que antes. Por este motivo, aparecen grupos de trabajadores revolucionarios para defender al pueblo. Soy el doctor Thomas Lee, jefe del cuerpo médico de Manchester. Mis investigaciones han demostrado que el promedio de vida para la clase media y para los ricos es de 38 años. En Manchester, el promedio de vida del obrero es de 17 años. Basados a esta aproximación, podemos ver que la clase acomodada vive el doble que la clase trabajadora. George Cooper. Trabajo en la fábrica del patrón. Acabo de terminar mi turno. Estoy a cargo de una máquina en la fábrica. Mi esposa también trabaja allí, lo mismo que mis hijos. Todos ellos, con la excepción del pequeño Billy, que tiene 5 años. A las 5 de la mañana todos estamos en el trabajo. ¿Cuántas horas trabajan los niños, George? Lo mismo que yo, 14 horas diarias. ¿Cortar el tiempo a 12 horas? No digas estupideces. En esas 2 horas es donde logro un poco más de ganancias. Y si no logro ganancias, mucho menos ustedes. Es difícil mantener el sistema. Alguien nos dijo que todo esto es mentira, que no hay ganancias y que pagan mucha renta. No tiene sentido. Parece ser que todo fue mejor cuando no existían las máquinas. Marx estaba interesado en la industrialización. Él fue uno de los primeros en comprender su valor. Fue a Inglaterra para estudiar la revolución industrial desde un punto de vista científico y desarrolló la teoría que más tarde cambiaría al mundo entero. Marx apoyaba el darwinismo. Él creía en la teoría de la evolución. Decía: la evolución gobierna el desarrollo biológico del hombre. El hombre vive constantemente preocupado por la subsistencia, dijo Marx. Esto no cambia la historia, y la historia no se hizo por accidente. Tiene sus leyes, en este caso, las leyes económicas. La realidad de estas leyes han producido filósofos, científicos, y su triunfo máximo son los líderes políticos que cambian y reforman cada aspecto de nuestra vida cotidiana. Todos esos aspectos que moldean nuestra vida están basados en la economía y también en las creencias. El conflicto básico de nuestra historia es el del explotador y el explotado, que Marx denominó la lucha de clases. El explotado
deberá destruir al explotador y hacer que nazca una nueva sociedad sin explotadores de ningún tipo. En la Edad Media, la aristocracia hizo tratados con la burguesía para gobernar y tener más poder sobre los centros comerciales y las ciudades industriales. La burguesía encendió un nuevo sistema de capitalismo para explotar a los trabajadores. Marx seguía estudiando y pensando que la industrialización debía tener una solución popular. ¿Dónde iría a parar? Marx afirma que el capitalismo paga a los trabajadores solo lo suficiente para subsistir y que además trata de que la pobreza de los trabajadores sea cada vez peor. No hay escapatoria posible. Y ante la rebelión de los trabajadores, el capitalismo está a punto de decaer. El proceso histórico lanza al proletariado contra la burguesía y sus opresores en una revolución final. Entonces, dijo Marx, el socialismo reemplazará totalmente al capitalismo. Se hará todo para beneficiar al trabajador. El proletariado dictará sus propias leyes. Los trabajadores tendrán todo y existirá un Estado benevolente. Finalmente, los elementos del control, incluyendo al Estado. El socialismo se transformará en comunismo. Marx nunca describió su modelo de Estado. Por lo tanto, el futuro marxista no es socialista ni comunista, sino más bien un desarrollo industrial. Las ideas de Marx son ampliamente compartidas, ya que tratan directamente con la industrialización, y esas ideas parecen ser puramente científicas. Defienden las libertades y la justicia. Sin embargo, es hora de escuchar a una autoridad. Friedrich Engels, nacido en Alemania y residente en Inglaterra. Yo soy un capitalista, o tal vez mi otra mitad. Soy socio de una industria en Manchester. La mayoría de mis ganancias van al Partido Comunista, y además soy muy amigo de Marx. A veces es difícil decir que esto lo escribió él o yo, pero él es el genio. Yo soy una figura secundaria. Crear, crear. Debemos destruir la burocracia del complejo militar y destruir el Estado. Buenos días, Friedrich. Buenos días, Mikhail. Mikhail Bakunin, aristócrata, exoficial del zar, revolucionario, anarquista. Lo que limita al ser humano es odioso. Cualquier destrucción violenta de la autoridad es positiva. No, tu ciega destrucción. La ciencia debe ser el... Está bien. Entonces destruiremos al Estado científicamente. No más leyes, orden, autoridad, propiedad. Acabar la propiedad privada, sí, pero... El anarquismo es una emoción, no una ideología. Una emoción puede ser pasajera. Tú eres un Mohamed sin Corán, Mikhail. Nunca lograrás nada sin una doctrina. Solo lograrás ruido y equivocación. Revolución, definitivamente revolución violenta. Deberá ser así, pero solo perdurará si está basada en una doctrina. Nuestra doctrina. Llegaron las revoluciones y limpiaron Europa en 1848. Hubo grandes levantamientos con sentidos nacionalistas, búsquedas políticas sin doctrina. Se usó la imaginación de la gente joven en todas partes. Era como un fuego que ardía. Estudiantes, trabajadores, artesanos, inclusive estábamos unidos con la Guardia Nacional. Y miles de personas salieron a las calles. ¡Viva la Reforma! Gritamos, ¡viva la Reforma! En la noche se hicieron barricadas. Derrotamos a las tropas del rey y marchamos por las Tullerías. Luis Filipe huyó a Inglaterra.
¡Viva la República! Marx dijo que estas ideas no jugaban un papel importante en su revolución, pero en Bélgica, donde él vivía, participó personalmente. Karl heredó 6.000 francos de oro, la cantidad más grande que habíamos tenido. Él regaló 5.000 para que compraran armas los trabajadores belgas y les enseñó tácticas revolucionarias. La policía secreta lo descubrió y ambos fuimos encarcelados y enviados al exilio otra vez. Finalmente no pudimos ir a ningún otro lugar que no fuera Londres. Y allí nos quedamos. La revolución de 1848 se transformó en confusión, depresión. Pero para Marx tuvo un solo resultado: el manifiesto comunista. El manifiesto comunista no fue un factor principal en la revolución de 1848. Fue más bien una bomba que en el momento preciso estremecería a todo el mundo. El manifiesto, como la doctrina de Marx, tratan el socialismo en un análisis científico. Y esto concierne a los reformadores de 1900 que sentían gran admiración por los métodos científicos. Además que se prestaba para tomar acción, y esto interesa directamente a los revolucionarios. Un fantasma se come a Europa. Es el fantasma comunista. El manifiesto es para Marx una doctrina, algo así como el himno nacional de un país, y comunicó sus ideas a millones de jóvenes. Dejemos que el comunismo destruya al poder. El proletario solo perderá sus cadenas de opresión y podemos ganar el mundo. Trabajadores del mundo, únanse. Pero Marx nunca dijo que ese manifiesto fuera obsoleto. El capitalismo fue cambiado. Los nuevos ricos crearon por medio de la industrialización un cambio en la sociedad. Eso dijo Engels. En solo 100 años, la burguesía creó la fuerza más productiva y poderosa, mayor que las cifras de la historia. Pónganse firmes, clases dominantes. Sus fábricas y capital serán el soporte principal de la liberación del proletariado. Su recompensa, un corto mandato. Pero recuerden que el pez muere por su propia boca. Pero esto nunca sucedió. La vida de los obreros mejoró en Inglaterra y el comunismo no creció. Lo que Marx dijo que sería el fin del capitalismo resultó ser algo diferente. En Europa, los marxistas trataron de negociar con los propietarios a través de contratos y sin revolución. Oh, bueno, las cosas están cambiando y parece ser que ya no explotan tanto al pobre. ¿Los dueños? Ah, no. A ellos no tengo nada que agradecerles. Es al sindicato. Y sinceramente espero que el mundo entero escuche esto. Pienso que ya es hora de que razonen y de que cambien radicalmente. 10 horas al día y un buen pago semanal. Un buen día de trabajo por un buen pago. Es lo que siempre he dicho. En Europa, el marxismo no se propagó como se creía. Pero quedaba un país donde la revolución fue desastrosa. Rusia. Rusia en muchos aspectos seguía siendo un país feudal. Aristócratas y terratenientes gobernaban la tierra del zar. Era una monarquía absoluta. Había muy poca industria. Pero Rusia estaba agotada al sufrir una incansable ola de terrorismo y anarquismo. Este hombre, Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, con la doctrina de Marx, llevó a su pueblo a la victoria. Sin él, hubiera sido difícil poner el marxismo en práctica. Con las enseñanzas de Marx, él condujo a su pueblo y agregó a este el espíritu revolucionario. Basados en la teoría marxista, podríamos decir que Rusia no estaba preparada para esta revolución. El capitalismo estaba en auge, la industrialización era primitiva. La revolución tenía que esperar, pero ellos dijeron, Rusia no puede ser. La Primera Guerra Mundial demostró que Rusia era vulnerable. Hace 50 años, los rusos predijeron lo siguiente. ¿Qué se necesitaba para destruir Rusia? No mucho. Ganarles 2 o 3 batallas, levantamientos populares y un poco de terrorismo en las ciudades. El ejército alemán causó las derrotas militares y también una revuelta en el ejército ruso.
1917 quedó destruida. El gobierno del zar cayó y se quería un gobierno no marxista. Pero llegó Lenin y su ejército popular, los bolcheviques. Lenin tenía algunos rivales en esta revuelta, pero a la vez contaba con el apoyo de su pueblo. Friedrich Engels ya había predicho: los comunistas tienen la ventaja de conocer la línea de avance, las condiciones y los resultados de su movimiento. Para Lenin, la línea a seguir era clara: modernizar, industrializar, construir un poderoso Estado, copiar a los capitalistas. Para lograr esto, Lenin tuvo que unir los sentimientos democráticos y anarquistas al poder revolucionario. El comisario en jefe encargado de la misión de combatir la contrarrevolución y el sabotaje nos informó ayer de un incidente habido en una taberna. Alguien estaba criticando a los bolcheviques y un miembro del Cheka tuvo que dispararle a 7 personas. Por esta causa murieron 6.300 personas ejecutadas por miembros del Che. Por esa razón, el camarada Lenin dijo: el gran problema de las naciones es decidir por la fuerza. Marc Alessandro, soldado primera categoría, exsoldado del crucero Aurora. Nuestras armas ayudaron a la revolución, y esto es verdad. ¿Saben ustedes que el camarada Lenin nos denominó como el orgullo y la belleza de la revolución? Eso fue en noviembre, hace 4 años. Y ahora yo estoy aquí preso por el Ejército Rojo como muchos de mis compañeros. Estoy seguro de que el camarada Lenin no sabe nada de esto. ¿Qué pasó? ¿Puede contarnos? Nos encontrábamos en la base de Kronstadt. Hicimos un mitin y solicitamos cosas. Ellos dijeron que fue un motín. ¿Qué es lo que querían? Pocas cosas. Una de ellas era que queríamos libertad de acción para todos los partidos de izquierda. Queríamos que se diera libertad para el uso de la tierra, que nos dieran una porción de comida igual que a los otros, y que terminaran los privilegios para los bolcheviques. El Partido Comunista sugiere a la clase trabajadora cosas que tal vez no se comprendan bien ahora, pero que se comprenderán mañana. Los comunistas decidieron transportar a Rusia al siglo XX en una forma centralizada, en estado industrial, e hicieron en pocos años lo que a Europa le tomó 100. En la mayoría de sus aspectos triunfaron, pero Marx no hubiera reconocido los valores humanos que él había soñado para el marxismo socialista. Las leyes del proletariado, dirigir a las masas como un ingeniero dirige su máquina. ¿Cómo Marx no se dio cuenta de que podía traicionar las esperanzas de esta gente? En los lugares en los que se estableció el marxismo, podemos ver que hubo un avance material gracias a los valores humanos. Todo esto fue un poco diferente al sueño de Marx, pero sus ideas atraen más gente cada día, especialmente en los países subdesarrollados, donde se odia el hambre. Nuestro pueblo debe poseer la tierra, las fábricas, las minas y los recintos petroleros. Soy Luis Larreta, marxista, defensor de las libertades. ¿Han visto ustedes a mi país? ¿Qué es lo que ven? ¿El Hotel Hilton? ¿O ven además las miserias y la explotación social? ¿Y que nos ofrecen el control de la natalidad? ¿Y libros para aceptar la explotación del trabajador? En esos países donde el marxismo se estableció, o donde empieza a establecerse, vemos que las teorías de Marx nos brindarán promesas o grandes tragedias. Y esto contradice los pensamientos humanos. La historia es nuestra. Marx es un visionario. El marxismo es otra forma de desarrollo, con una revolución interminable. ¿Por qué continúo en prisión? ¿Qué sucedió con nuestra revolución? Sí, Buenas noches. Muy bien. Buenas noches a todos. Buenas noches. Adiós. Jenny. Jenny, quiero hacerte una pregunta. Sí.
Thank you.